Algo muy chistoso que decíamos cuando se contrataba a alguien y firmaba su contrato laboral, una de mis líderes, de mi directora en su momento, decía: vas a firmar un contrato de matrimonio. Esa era la frase que ella le decía. Y al principio yo decía: ¿cómo va a ser? Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. No, pues gracias a ti por la invitación. La verdad es que esto ya lo veníamos planeando desde hace un buen ratito, ¿no? Y por algunas circunstancias no habíamos coincidido, pero te agradezco mucho la invitación y aquí Así estamos. es. Quiero empezar preguntándote, ¿quién es Omar? Fíjate que esa palabra, más bien esa pregunta, ya me la habían hecho anteriormente. Es una pregunta muy profunda, porque podríamos ser más específicos y decir de dónde vengo, ¿no? Sí. Pero la esencia de la persona como tal, de Omar, hablando de Omar, te puedo decir que vaya, soy un cúmulo de experiencias y un cúmulo de habilidades que considero, algunas me falta pulirlas, pero bueno, sería complicado definirme en este momento. Pero pues si gustas podemos comenzar de dónde vengo, cuál es mi trayectoria, ¿te parece? Claro que sí, adelante. Pues mira, yo vengo de origen, mi origen soy nativo de Córdoba, Veracruz, de la zona central del estado de Veracruz, conocida de manera coloquial como la zona de las altas montañas. Pues es un lugar muy bonito, es un lugar que hoy en día ya es ciudad, aparte colonial, tiene historia, ¿no? Digo, nos profundizaríamos mucho en eso, pero ya la convirtieron en pueblo mágico. Entonces, imagínate que ya hay mucha historia ahí, de ahí vengo, de ahí tengo mis raíces y pues bueno, comencé ahí casi toda mi vida, no había salido de Córdoba hasta hace unos años que empecé a buscar expandirme más en otras ciudades. Muy bien, hoy en día, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Hoy en día me di la oportunidad de hacer este cambio de paradigma, de poder salir del bucle de una empresa de muchos años, una empresa importante, que se dedica a la comercialización de productos al detalle, al retail, que es una empresa de marca, pues, de mucho renombre a nivel nacional, ¿no? Y que bueno, con ello, pues, me di la oportunidad, como te decía, de enfocarme a la parte de que yo ya me siento capaz de hacer tanto emprendimientos como asesorías a otras empresas. Y gracias a Dios hoy vamos muy bien. Estamos en otra empresa que se dedica a la distribución de alimentos para la veterinaria, y que hoy tiene un potencial tremendo, ¿no? Entonces, ahorita es lo que estoy haciendo, aparte de hacer la asesoría, emprendimiento también en pareja. Tengo que decirte que esa parte me ha gustado mucho, emprender en pareja, porque a veces existe esta parte donde decir que con la familia es muy difícil hacer negocio. Hoy en día te puedo decir que no, o sea, la misma familia termina siendo una empresa, ¿no? Y en la medida que tengas comunicación, o una comunicación efectiva, cordial, amena, empática incluso, puedes hacer negocio con la familia sin problema, siempre y cuando tengas esta base de principios, valores, del respeto que platicábamos, bien fomentados, ¿no? Y que haya esta cordialidad. ¿Y cuál es el área, el expertise tuyo? ¿Qué es lo que haces hoy en día? Inicialmente, me voy a regresar un poco, porque inicialmente el expertise no comenzó con lo que hoy en día yo ya percibo que puedo tener esa capacidad de poder transmitir, ¿sí? Inicialmente yo te podría decir que mi enfoque era la venta como tal, el también desarrollar estrategias comerciales para poder llegar a más clientes, manejo de objeciones, que es un tema, ¿no? Que a veces hay una fuerza y una lucha de poder con el cliente que no debería existir, porque pues con el cliente como tal debemos primero de agradecer que nos compra, segunda, si nos equivocamos, reforzar nuevamente el compromiso de corregirnos, ser muy humildes, decir, ¿sabe qué? Tiene razón, o sea, nos equivocamos, algo no le dimos y pero tenemos el compromiso de responderle, ¿no? Que eso es cuidar la marca y cuidar también el hecho de que tú puedas comprometerte, pero también tengas una palabra que sostenga ese compromiso que cuando le diste al cliente el primer producto, le ofreciste, ¿no? Que tu compromiso, o sea, que se mantenga. Lo que antes se decía, ¿no? Que la palabra sea,
se mantenga. Lo podemos decir de caballeros, pues hoy en día las damas por supuesto que hacen compromisos muy buenos, pero antes era la palabra coloquial que se decía, no, los caballeros tenemos palabra. Y hoy lo que no se pone en escrito, pues no parecía que tuviera valor. Pero si nos regresamos a la base del negocio, la palabra tiene mucho valor. Entonces, me regreso a esto que comentas, en donde sí nos tenemos que comprometer más con los clientes, y cuando existe un problema, no abandonar al cliente, comprometernos nuevamente con él, y obviamente ya sobre la experiencia, y si hubo un error, pues ya no volverlo a cometer. Eso es lo ideal, ¿no? Digo, la característica del ser humano es que a veces nos equivocamos, pero los seres humanos debemos de entender que bajo el principio de que sí me equivoqué, pero te respondo, rescatemos esa confianza otra vez. Se puede. Yo, no te voy a decir que fue fácil en su momento, pero sí había momentos en el que se veía muy complicado, pero no soltaba yo al cliente hasta que lo lograba, ¿no? Ya el cliente, entre que después se disculpaba por, a lo mejor también existe esta parte del maltrato, ¿no? Que a veces el cliente en la emoción te puede decir muchas cosas, luego dice, ¿sabes qué? Mil disculpas, creo que me sobresalté, ¿no? En su momento, tú no tenías como tal la culpa, pero al final lo resolviste, y pues me diste una mejor respuesta que la que me dieron al principio. Entonces creo que eso es clave, ¿no? Entonces, te comentaba yo eso porque hoy en día es un poco diferente. Así comencé, y eso por supuesto que lo sigo manejando, tanto para los clientes que son los que reciben un producto, pero también los clientes que son internos de la empresa, ¿no? Creo que también se merecen un trato de la misma manera, un trato amable, un trato cordial, respetuoso, porque terminamos todos siendo clientes de todos, ¿no? O sea, si hay un servicio interno dentro de las empresas, que si estamos bien dentro de la empresa y promulgamos este tipo de convivencia, más bien de trato, lo que se espera es que ellos mismos, cuando tengan un cliente foráneo, pues van a actuar de esa misma manera. Y eso está muy padre, ¿no? Es muy bonito, porque ahí viene un círculo virtuoso de lo que significa la empresa. De hecho, cuando llega un cliente al lugar que hoy estoy y percibe ese trato entre nosotros, o sea, se lleva una impresión positiva y dicen, aquí están haciendo algo diferente, ¿no? Lejos de señalar culpables o ver quién cometió el error, no, o sea, se resuelve y te transmiten confianza. Entonces, yo he notado esa parte, ¿no? En la parte de la asesoría, es lo que hoy en día hago, que es más de gestión de equipos. Vamos de poco a poco. A veces cuando la empresa ya está creada, es difícil volver a ser una empresa. Lo que se tiene que hacer es meterse, ahora sí que al sistema nervioso central de la empresa, ver dónde está la afectación e ir de poco a poco. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso evolutivo. Pero en eso nos estamos hoy en día enfocando. Entonces, es interesante. ¿Hace cuántos años empezaste a hacer esto? No sé el punto, sí sé que ya tengo, al día de hoy, te puedo decir unos 25, 26 años, pero no te podría decir el punto en el que cambió la dinámica de cómo atender a los clientes, cómo dirigir un equipo de trabajo. Todo eso es evolutivo. Lo que sí te podría decir que en su momento, fue no difícil, pero sí un poco de no saber hacer cómo dirigirme, ¿no? A ver, el temor de que, oye, pero ¿y si no me sale? Que es un temor natural de la adolescencia, ¿no? Del equivocarse. Pero hoy en día tan solo te veo a ti, ¿no? Y hace un rato lo platicábamos, que pues el no tener esa voz que te está hablando de no voy a poder, que poco a poco se te va quitando. Sí. Pero es clave irla dominando esa voz, porque es la que más te va a detener, ¿no? Entonces, pues realmente yo lo que en su momento empecé a entender, porque yo era muy tímido, a tu edad yo era muy tímido, literal, Rafita. Entonces, haz de cuenta que cuando yo poco a poco me fui abriendo, mucho me ayudó la música. En algún momento que estuvimos ahí tocando la guitarra y en un evento, haciendo un poquito de introspección, dije, pues cuando yo empecé a tocar la guitarra, interactué con más personas, me empezó a soltar. Entonces, después entendí que en la lectura, ya en la maestría que estuve recibiendo ahí información, pues entendí que hay más de una inteligencia, ¿no? Sí.
Entonces hay una inteligencia musical, una inteligencia social, inteligencia matemática, espacial, entre muchas inteligencias. Entonces, a veces no deberíamos desesperarnos tanto. Las cosas van a llegar, ¿sí? Pero las tenemos que ir buscando con esa misión que yo también te lo admiro y te lo reconozco, que sigues ahí, ¿no? Entonces, no desesperar, ser pacientes, pero bajo la disciplina, que también fue un tema que platicábamos previo a esta grabación, pues va a llegar siempre y cuando uno sea disciplinado. Te va a ganar las ganas de estarle dando reels, ¿no? Estarle dando scrolleo ahí a la pantalla, pero creo que en un punto, un corte de caja, tenemos que vernos a nosotros mismos lo que queremos ser en un futuro. Entonces, pues bueno, esta parte de cómo es que hoy hago lo que hago, ¿no? Sí. Fue pues un proceso evolutivo, es dominar primero, si me lo preguntas cuando comencé, es esta parte de dominar a mí mismo lo que viene siendo el miedo, ¿no? El temor a equivocarse, y poco a poco ver cuáles eran mis habilidades. La habilidad de comunicación, la verdad, no la tenía desarrollada, no la tenía, yo escuchaba la voz que hoy digo, que hoy con la que me expreso, la escuchaba en mi pensamiento nada más, pero de ahí no salía. Poco a poco la música, como te comentaba, hizo que me fuera yo desarrollando más. Y bueno, ya ahí viene esta empresa que te comento de retail, me ayuda muchísimo con capacitaciones, la otra parte académica que también desarrolla en la universidad, después viene la otra maestría en marketing, y después viene la actual que estamos platicando, lo que es la maestría en liderazgo, que me está ayudando, que está un poco más actualizada, me está ayudando muchísimo. Entonces, por ahí va el asunto de mi formación. Omar, y con esto que me cuentas, de que aproximadamente hace 25 años empezaste, ¿cómo ha sido el antes y el después de hace 25 años? ¿Cómo ves al Omar de hace 25 años y cómo ves al Omar de hoy en día? ¿Y cuál fue el punto más duro o la ocasión más dura donde cambió ese Omar? Son varias etapas, ¿no? No fue un antes y un después, fueron varias etapas. El crecer de manera profesionalmente fue durante la decisión de tomar la maestría. Fue complicadísimo. De hecho, la licenciatura como tal, la verdad, siento que me exageré a mí mismo, o sea, me exigí a mí mismo y me fue muy bien, ¿no? De hecho, en la generación fui la segunda mejor calificación de toda la generación, que para mí fue pues, un orgullo, a pesar de que no fue fácil, al final se logró esa parte, ¿no? No, la maestría fue más difícil, la primera maestría, la de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque ya siendo padre de familia, realmente se te vienen compromisos, pues sí, con esta parte tanto de la familia, pero también estás, pues teniendo esta parte de tener a los hijos y pues estar siendo un buen padre, ¿no? No significa que sea imposible, pero termina siendo lo que todos los padres hoy en día vivimos, que te divides en muchos pedacitos para poder cumplir con todos esos. Entonces, esa fue una parte. Después, obviamente, eso ya se fue equilibrando, ¿no? Se fue equilibrando cuando, como fue avanzando, adquiero una posición, de mayor jerarquía en la empresa, que fue un jefe ejecutivo, que ya te dan a tu responsabilidad varias áreas, donde tú ya pones en práctica lo que en su momento estaba yo dominando, que era la parte de lo que me estaba impartiendo, porque estaba yo trabajando y estudiando. Entonces, de cuenta que a veces yo creo que la parte importante es de que mientras vas avanzando en tu escolaridad o en esta parte de formación académica, lo que te van impartiendo lo aterrices. Justo hace rato estaba viendo una parte donde digo, ahorita tengo lo que es en la maestría de liderazgo, esta parte del manejo del estrés, ¿no? Que hoy en día es muy importante porque hay mucha información que nos ataca. Entonces, pues bueno, de ahí voy a sacar justo, con toda esta teoría, con toda esta información, adaptarla al negocio en el cual estoy ahorita haciendo una gestión, ¿no? Entonces, me queda ad hoc, y justo eso es de lo que yo te podría compartir, que cuando yo estuve en la universidad y veía yo todos esos temas que eran relativos
al trabajo, dije, no, pues, nada más es adaptarlos, o sea, la teoría, llevarla a la práctica, ¿no? No era fácil porque obviamente tus compañeros, tus colegas, incluso tus jefes, había situaciones en las que no eran compatibles, porque venía de esa escuela, la cual pues ya era la vieja escuela, por decirlo, ¿no? Donde antes se podría decir, no, pues tú marca tu autoridad, les dices los que tengan que hacer y no les preguntes si están de acuerdo o no. Hoy en día ya no es así. Hay liderazgos de diferente tipo, ¿no? Hay liderazgos democráticos, liderazgos formativos, ¿no? Liderazgos situacionales, que mucho tiempo estuvo funcionando muy bien, ¿no? Donde el situacional, por ejemplo, te podría decir que de acuerdo a la situación adoptas una postura de líder. Por ejemplo, ¿no? Te platico, hay una situación hoy en día en la cual tenemos una decisión que tomar y existen estas dos posturas, la democrática y la autocrática, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, tenemos un evento y tenemos que comprar X refresco para los invitados. Como líder, ¿qué harías? Dices, si el democrático dije, ahorita junto a todo el equipo y tomamos la decisión y hacemos una encuesta y sacamos la mejor decisión, no hay tiempo. Ahí no funcionaría el democrático. Ahí funcionaría el autocrático, el que toma la decisión por sí mismo y da la orden, pone un encargado de la actividad y no preguntó a nadie. Fue autocrático. ¿Por qué? Porque fue necesario hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, es dependiendo los escenarios o dependiendo las circunstancias, cada una estos liderazgos te permiten tú avanzar, pero siempre y cuando te mantengas dependiendo de la situación. Por eso se llama liderazgo situacional, porque dependiendo de la situación aplicas un liderazgo, ¿no? Va a haber otros momentos en que digan, a lo mejor con más tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitamos hacer un break, pero ¿qué podemos poner para el break? En un evento, en una junta. No, pues entonces ahí vienen ideas y a lo mejor hasta puedes ver costos, puedes ver sabores, qué les va a gustar a los invitados, cuál sería el concepto, ¿no? Y a lo mejor tú te queda más bonito, ¿no? Y dices, era así, participaron todo mi equipo participó, lo felicité porque hizo una muy buena contribución al evento y nos salió muy bien. Y hasta fue económico porque nos dimos el tiempo de poder analizar entre todos. Ese liderazgo es el democrático. Y aparte formativo a la vez, porque también estás formando su liderazgo de ellos, que tomen decisiones, ¿no? Bueno, pero todo depende del tipo de liderazgo. Hoy en día esa es la opción que tenemos. Pero bueno, las empresas como la que hoy en día estoy, pues bueno, vienen con ciertas características donde hay una resistencia, que es normal. Es normal, se espera, digamos por ahí, eso estaba presupuestado, esperar que alguien, que a lo mejor con muchos años de que le ha funcionado como lo que hace, piensa que le va a seguir funcionando. Entonces es ahí donde hay que romper un poco el esquema de manera suave, irse integrando con ellos y poco a poco ir viéndolos y demostrando cómo pueden ser las cosas diferentes. Pero dentro de esa misma construcción de cómo pueden ser las cosas diferentes, también los invitas a participar para que se sientan incluidos. Entonces ya viene un liderazgo inclusivo también, esa parte. Bueno, en todas las empresas a las que tú has estado en todo tu recorrido empresarial, en la empresa que estás hoy, en las empresas que estuviste anteriormente, quiero que me digas cuáles han sido 3 situaciones, 3 problemas que tú hayas detectado y que hayas resolvido en esas empresas. Normalmente se enfocaba más a la objeción o las quejas de los clientes. Esas eran más relativas a la servicio, ¿no? Donde el cliente se sentía ofendido o que no se le cumplió lo que se le prometió, eso que platicábamos. La verdad es que ese era lo más complicado a veces porque el cliente ya venía con la espada esa desenvainada, ya quería llegar a cortar cabezas. De hecho, en muchos ejemplos que tuve, había donde decían, ¿sabe qué? Ese que me atendió, quiero que lo corran. Así nos decían. O había una familia, cuando fue de mis primeras jefaturas, en Córdoba, precisamente ahí donde comencé, decía, se equivocó uno de los colaboradores y no le abonó tiempo aire correcto. No supimos al final si no metió bien el número de tiempo aire, era una carga de tiempo aire, o al final el cliente se lo dio mal. No supimos dónde estuvo.
Que eso era lo de menos, ¿no? Pero a veces es importante sí tener esa información para la retroalimentación después con el colaborador para que evitemos que se vuelva a suceder, ¿no? Bueno, entonces la familia dijo, te vas a acordar de mí y te vas a quedar sin trabajo. Yo me encargo de eso. Y yo escuchando esa parte dije, ¡ala, qué complicado!, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, pues tiene una mala experiencia el cliente, algo pasó, ¿no? Hay que reconocer eso. Eso no significa que aunque el cliente actúe con estas emociones y muy intensas, no significa que no lo pueda reconocer. Debe reconocerlo. Aunque a veces pudiera ser demasiado, ¿no? Ejemplo, con este cliente sabe que tiene razón en sentirse así, algo nosotros no hicimos correcto. No le estás diciendo si te equivocaste tú, si te equivocaste, no estamos poniendo un juicio. Lo que sí tenemos que reconocer, sabe que tiene toda la razón en sentirse así, aquí algo no funcionó como debió haber funcionado. Y ya obviamente tratas en la medida de lo posible llevar en ese momento la solución para que el cliente pues ya no tenga más que esperar, ¿no? Y pues baje un poco la intensidad, se sienta entendido, no entendido por el problema, sino entendido por su emoción. Con eso hay que comenzar. Resultaba, fíjate que cabe a colación este ejemplo, cuando llegó Orizaba, en esta empresa también, había unos vendedores que me decían, no, jefe, no, es que el cliente no tiene la razón. En este punto el cliente no tiene la razón. Porque me explicaban todo el proceso y a mí me hacían sentir que tienen razón, ¿no? Como que ahí sí el cliente no supo, ¿no? Ocupar su producto. Y actuó, lo echó a perder y demás, ¿no? Pero cabe aquí la situación de que no le supimos explicar cómo tenía que actuar con el producto. Entonces, hubo algo por ahí, aunque haya sido muy chiquito, que no se lo dijimos al cliente. O tan solo, oiga, si tiene alguna duda, márqueme, yo le ayudo. Algo no hicimos. Entonces el cliente sí venía con todo. Venía en esta parte de exigir que se le respetara y se le hiciera la garantía porque él entendía que algo no estaba correcto. Entonces cuando los vendedores escuchaban todo lo contrario de lo que me habían dicho, de que yo le daba la razón al cliente, digo, es que tiene usted toda la razón. No supimos explicarle correctamente. Después terminaba toda ese cuento, yo ya le resolvía al cliente y llegábamos a un acuerdo. A veces nada más es ir, instalar de mejor manera, resetear el producto y al final funcionaba, no era un tema de un defecto, era un ajuste menor y ya las cosas salían bien. Regresaba yo con el equipo de trabajo y como ya habían escuchado que le había yo dado la razón al cliente, digo, jefe, ¿por qué le dio la razón al cliente? Digo, le tienes que dar la razón al cliente por sentirse así. O sea, esa parte de la emoción tienes que reconocerla. Si no, de ahí es una lucha de poder entre quién tiene la razón o quién no la tiene. Reconoce primero que el cliente se siente mal por algo. Porque no se le explicó bien, porque a lo mejor el manual no venía o venían en chino y él pues apenas domina el español, imagínate, ¿no? Entonces hay que hacerlo más suave para el cliente. Hay que ser más empático ahí. Entonces creo que esos son de los ejemplos que más me pasaban, pero al final yo lo veía relativamente fácil, porque como que esa técnica me estuvo funcionando mucho tiempo. Y ya, pues sí, los clientes empatizaban, no, gracias, así me hubieran tratado desde un principio, ¿no? Y no es por colgarme medallas, pero la realidad es que también me llevé mis cocotazos, ¿no? O sea, sí, tuve momentos en los cuales yo fui los vendedores, ¿no? Yo fui ese de no saber explicar al cliente. Y le quedé de ver a muchos clientes. Después ya entendí que puedes rescatar esta parte de la confianza, que tú empeñes tu palabra, pero ya que la empeñaste, o sea, ya que le volviste a decir, ¿sabe qué? Ahora sí no le voy a fallar, ahí sí tienes que estar muy al pendiente. Y así prioritar todo lo que vaya en consecuencia a la solución del cliente. Eso era como regla de oro. Entonces, pues sí, o sea, me decías que más ejemplos. Este es uno de los ejemplos, pero en esa misma dinámica había más, ¿no? Donde sí el cliente quería que tomáramos acción con los vendedores. Al final, luego preguntaban cuando eran muy insistentes en qué iba a pasar con el vendedor. Algunos clientes sí se preocupaban, por el vendedor. No le voy a decir nada. Ya lo entendí. Nada más merece que nada más los capaciten más y que presten más atención. Y era por ahí el asunto, ¿no? Ya como líder, tú decías, no se preocupe, creo que esto merece que justo, tengamos una plática con el vendedor para ayudarle que esto no vuelva a suceder. Para orientarlo, ¿no? Para hacerlo, pues que
que preste más atención. A lo mejor también ahí nosotros como líderes estamos fallando con la gente, ¿no? No le estamos dando los recursos, y lo que platicamos al principio, ¿no? Si está bien en la parte interna del servicio de la empresa, lo que permea hacia afuera va a ser mucho más fácil. ¿Qué patrones has visto en la mayoría de vendedores y personas que has capacitado que se repiten al momento de hacer la venta y que la mayoría lo tienen, que es algo muy común entre todos? ¿Qué es más común entre todos? El perfilamiento. Fíjate que el mexicano, y creo que en general el latino, ha buscado un empleo por necesidad. Creo que sí está bien. Digo, ya que tienes una responsabilidad familiar o quieres buscar esa parte que te solvente en tu economía todas las necesidades que tenemos, creo que la parte donde tomar lo primero que se te atraviese, nada más por ganar experiencia, resulta ser el error más común. Y a veces cuando ya estamos en el interior de una empresa de retail, de la construcción, de bienes raíces incluso también, ¿no? Esta parte de perfilar a la persona que tú vas a contratar, aunque te tardes un poquito más, pero le haces menos daño a la persona y le haces menos daño a la empresa. Porque algunos dicen, no, pues que ya me hiciste perder el tiempo. No, el colaborador también perdió el tiempo. ¿Por qué? Porque por la necesidad entró a una empresa donde no fue feliz, y al no ser feliz, o bueno, no sentirse cómodo allí, pues no estás dando lo mejor de ti, ¿no? No estás desarrollando tu talento ahí mismo. Pero si te perfilan bien, te hacen las preguntas correctas, pasas un proceso de evaluación correcto, creo que ya que estás en la empresa, empiezas a ver todo eso y dices, la caray, él podría ser bueno, pero en otra empresa. O sea, no significa que sea del todo mal, ¿no? Tiene características positivas, pero no para vendedor. Es muy administrativo, lleva los inventarios al detalle. Controla sus ventas, pero perfectamente. Los cálculos hace perfectos, ¿no? Pero cuando quieres tratar con el cliente, eres muy importante. Y aunque tú lo estés capacitando, lo estés llevando para ir evolucionando pues sí, toda esta parte de sus fortalezas, termina siendo más resistente su personalidad, pero no porque sea malo, sino porque sus características son para otro tipo de actividad, ¿no? Para otra empresa, ¿sí? Entonces creo que eso es el común denominador que podría yo observar, si tú que me comentas esto de qué he notado en ellos, es el factor del perfilamiento. Digo, y eso es por parte de la empresa. Digo, ya de manera personal uno también debería tomar la decisión de decir, bueno, sí voy, pero no es lo mío. A veces mejor me espero a que llegue algo que realmente me llene el alma y que me haga feliz. Y por ahí, digo, contenido hay mucho referencia a esto, ¿no? Que dicen, busca algo que te llene, que te haga feliz, porque no vas a sentir que estás trabajando. O sea, vas a gozar lo que estás haciendo y aparte, imagínate, te van a pagar, ¿no? Sí. O sea, totalmente. Ok. ¿Y tú cómo consideras que debería ser un vendedor para que sea buen vendedor, para que llegue y pueda convencer al cliente? ¿Qué características debería de tener? Tiene que ser muy franco consigo mismo, que realmente sea lo que platicamos, que sea lo que él le gustaría hacer, o sea, que le guste también ayudar a la gente. Tiene que tener el valor de no mentir, porque a veces este tema de vender falsas promesas por solo vender termina siendo, aparte que es un acto deshonesto, termina, regresándote en contra de ti, ¿no? Pierdes la confianza y obviamente la imagen de tu persona se replica a mucho más personas, ¿no? Una de las cosas, cuando calificamos el servicio en la empresa que te comentaba, que es de retail, evaluamos mucho el servicio al cliente, ¿no? Y salía mucho de que no se le había dicho lo que tenía, lo que realmente era, como que se le hubiera mentido al cliente. Entonces pasaban dos cosas. Ya no creían en la empresa, pero tampoco creían en ese vendedor. Ahora, si la marca de la empresa es tan sólida como lo fue esta empresa, ya no van a buscar a ese vendedor. O sea, sí siguen comprándole a la empresa, pero buscan a otro vendedor. Entonces,
la característica, lo que te comentaba, en la decisión personal que cada uno, al tomar la decisión que quiero ser o que dónde me quiero emplear, o si yo quiero emprender, es tomar la decisión de sí ser muy honesto con el cliente. Y si no podemos cumplir esa promesa, no comprometerse. Si definitivamente sabes que no estoy a ese alcance para poderte ahorita cumplir lo que me estás pidiendo. Puedo hasta este límite y sobre eso ten la seguridad que te lo voy a cumplir. En tiempo, en calidad, ¿no? En formas y esa parte. Entonces, buscar la forma, o más bien buscar la respuesta de qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gustaría hacer. Vienen a colación, pues los valores, ¿no? Y toda la dinámica de venta como tal, porque obviamente hay técnicas de venta muy buenas, que cómo tienes que comenzar, cuál es el trato, y mucho, también se enfoca cómo te puedes llegar a expresar, que expreses una muy buena idea, que modules tu voz, esta parte, pero que también seas muy claro, ¿no? Va a ser la parte, digamos, que contenga a un buen vendedor, que sea la parte de contención. Pero la parte básica, la parte de la base, la que no haga que se derrumba toda tu imagen, es la parte donde tu valor de que sí puedas comprometerte con un cliente, te mantengas en una pieza. Muy bien. Ahora que has contado un poco de la experiencia en la venta, las características de los vendedores en común, qué necesita tener un buen vendedor, quiero tratar otro tema que yo creo que es importante en la venta, que creo que muchas empresas o algunas o la mayoría no lo ven tanto, que es la parte psicológica, que es la parte del desarrollo personal, de la inteligencia emocional dentro de este sector, de trabajar en una empresa, en un corporativo, de ser un vendedor. ¿Tú qué opinas de esa parte? ¿Es importante para un vendedor? Es importante, no para un vendedor en general, para todo ser humano es importante el equilibrio emocional, psicológico, social, ¿no? No aislarse. Hoy en día hay muchas enfermedades por el aislamiento, ¿no? Todos tenemos que, de manera sana, tener estos círculos de apoyo, ¿no? El hecho de convivir, de acercarse con otras personas que tengan tus propios intereses es muy sano y muy necesario. Entonces, yo creo que sí, o sea, la respuesta creo que se responde en automático, sí es necesario tener tener foco en ello, ¿no? Hoy en día, o sea, hay empresas que ya se dedican mucho a esta parte de identificar qué necesidades tienen los colaboradores, ¿no? Pues ya hay incluso líneas que se abren dentro de las empresas donde tienen apoyo psicológico y también tienen espacios recreativos donde les permiten a los empleados hacer pausas en ciertos puntos del día para poder hacer reset, digámoslo así, y que ellos cuando se vuelven a integrar, mejoran 15, 20 minutos, se reintegran otra vez a la actividad productiva, pues ya hasta lo hagan de manera más cómoda, no se les sienta tanto la pesantez y que pues lleven un muy buen día productivo, ¿no? Fíjate que ahorita me estaba acordando de una de las frases que normalmente yo ocupaba con el personal, porque en estas promociones especiales nocturnas que luego se hacen, hay gente que llegaba ya muy estresada. Sí. Por obvias razones, porque el esfuerzo físico, mental, era demasiado, ¿no? Pues interactuar con cantidades importantes de clientes, pues que sí te daba esta parte del estrés. Bueno, y muchos de ellos decían, no, bueno, jefe, sí estoy cansado, pero no, me fue súper bien, estaban súper motivados, ¿no? Estaban muy motivados porque hicieron su mejor esfuerzo y les dio resultados, o sea, lo hicieron con gusto. Y había otro sector, que era el menor, que llegaba en tono de fastidio, Rafita. Entonces, yo me podía dar cuenta que quienes realmente les gustaba su trabajo. Es un indicador, no lo significa todo, porque hay una serie de factores que pueden ser que los que ya se sentían fastidiados estaban adoleciendo, ¿no? Pero sí termina siendo un indicador. ¿Cómo llegas? Y algunos que luego en esos rondines de supervisión
algunos están viendo el reloj diciendo, ya no quiero, ya quiero irme, ¿no? Ya quiero irme a mi casa y todavía mañana pensar en regresar, o sea, así en sus comentarios. Y hay otros que, como te comentaba, que llegaban a decir estas frases de, no jefe, no me alcanzó el tiempo, se me fue el tiempo volando, pero te lo decía con un ánimo de que hice lo mejor de mi parte, ¿no? Entonces dice, se le fue el tiempo volando y lo hace bien, quiere decir que está a gusto, ¿no? Y hay quienes todavía no saben a qué horas va a terminar el turno y es ahí donde tú reflexionas y dices, tal vez no está en el lugar que le gustaría estar, ¿sí? Porque no lo está disfrutando, ¿no? Porque es lejos de ser una experiencia de reconocimiento de uno mismo, estoy haciendo lo mejor, mi mejor esfuerzo lo estoy haciendo aquí, y me siento orgulloso por ello. La contraparte es esa, ¿no? Cómo lo veo y con qué fastidio lo veo, ¿no? Entonces, sí es importante, recapitulando la pregunta del estado emocional, sí. Yo creo que las empresas que hacen eso van por un muy buen camino, en el sentido de evaluar el nivel de estrés, el nivel pues esta parte de que ellos sienten, hay cansancio mental incluso, ¿no? Y esta parte sí hay que medirla para evitar que haya consecuencias físicas incluso, ¿no? Porque también el estrés ya es una enfermedad importante y muy común últimamente, que puede estar ocasionando otro tipo de efectos secundarios también dañinos, ¿no? Ya el ambiente laboral se vuelve contagioso, ¿no? Y empieza esto a proliferar entre otras personas porque alguien pues ya causó incomodidad. Entonces hay que prever esta parte, ¿no? Yo creo que sí es importante. ¿Cuál es tu opinión como persona de lo que debe hacer uno mismo, que balance entre el trabajo y tu vida personal? Fíjate que justo ahorita desde lo que estaba yo analizando en el transcurso de la mañana para hacer un plan de trabajo para la empresa en la que estoy, no lo voy a sacar de bote pronto ahorita, necesito analizar datos, para poder llevar a cabo qué es lo que adolece. Siempre va a ser importante un diagnóstico en la empresa, estamos hablando de la empresa, pero si tú dices de manera personal también lo puedes llevar a cabo, ¿no? Ir observándote cuáles son las cosas que están detonando este estrés, y en ese momento tener actividades que te permitan la relajación, como la respiración es una técnica muy buena. Requiere hábito, ¿sí? También es como el tema del ejercicio que bien comentas, ¿no? Requiere tener un hábito, tener un programa de día, una planeación, para que tú puedas medir tus tiempos donde metes esos espacios de relajación, de distracción. Ahora, no enfoquemos, porque nos sucede a todos, yo he pasado por esa etapa donde a veces dices, pues el teléfono, ¿no? Pero resulta que el escroleo o la saturación también termina siendo una dopamina barata, entonces no es lo más sano. Puede ser es un contenido interesante tal vez, pero tener mucho el autocontrol de frenar esa parte e irse más a la parte, de esta manera, poderlo decir de esta manera, ¿no? Que podamos irnos a la realidad, a lo sensorial, ¿no? No nada más a la pura vista. También existen otros sentidos, ¿no? Como que sales y sientes la brisa del aire, ¿no? Como que pisas tierra, ¿no? ¿A qué me refiero? Que vas a la playa, te quitas tus zapatos y estás sintiendo la arena, ¿no? Como que te haces una secuencia de respiraciones antes de empezar tu día. Como tener esta parte de acercamientos con una persona, que sea, lo explico de esta manera porque hay personas que te contagian mucho, ¿no? La risa es una terapia. El que te mires al espejo y hagas gesticulaciones de risa, le estás mandando señales al cerebro para que reprograme esta dopamina que realmente te hace falta, y tú mismo la puedes provocar. O sea, sí hay muchas técnicas, las más saludables son las físicas, desde luego, y pues un acercamiento también con un profesional. Hoy en día creo que ya quitamos ese estereotipo, ¿no? De ir con un profesional es porque yo ya estoy demasiado, estoy en la línea de la locura. No es así. Creo que todos deberíamos de tener algún tipo de terapia, un acercamiento con un profesional,
porque te abre un panorama del cual a veces uno no sabe que uno lo está padeciendo, ¿no? Y estos profesionales por algo existen, ¿no? ¿Por qué? Porque ven todas estas problemáticas y aunque nosotros veamos una receta en internet, pues qué mejor ir con un profesional, ¿no? Pero bueno, de manera práctica esas son actividades sencillas que uno puede hacer y uno puede llevarlas a cabo fácilmente. Yo, por ejemplo, hoy en día, para enfocarme a veces me cuesta, porque siento que cada vez hay más distracciones y yo quisiera que me dijeras, para mí personalmente y para la gente que está escuchando esto, cómo podemos hacerle para poder enfocarnos más, para poder eliminar esas distracciones, algunos tips, algo que se necesita hacer para distraerse menos. Yo voy a enfocarme en la premisa de que, lo platicaba recientemente con mi pareja, que es mucha información termina desinformándote. Hay una sobresaturación hoy en día de todas las redes que tenemos, que si tú me dices ahorita, que es el principal, ¿no? No es el único, pero es el principal factor de saturación mental, que de todos los videos que hoy scrolleas, de los primeros, ¿cuáles te acuerdas? ¿Te podrás acordar de los 2 últimos? O 3 si quieres. O habrá uno que tiene mucha retentiva que se acuerde de todos, pero la media de la población no recuerda los scrolleos. Y aún así te está saturando de información. No es tan necesario. Se recomienda la lectura. La lectura es un medio creativo porque tú mismo estás en tu mente provocando estos escenarios que el libro te está dando. Entonces, no quiere decir que las redes no tengan información importante, por supuesto que la tienen, pero mucho de ello no es importante y genera una sobresaturación. Entonces yo creo que tendríamos que regresar a lo básico, a lo que la humanidad ha tenido como base para el conocimiento y para el desarrollo, tanto personal como de las empresas, que nos vayamos a esa base, ¿no? La lectura. Y una buena lectura, ¿no? Hay muchos títulos dependiendo del tema que quieras dominar, pero creo que la lectura es de lo más sano que hay. E incluso yo te podría decir que léete un libro, o si ya leíste en su momento un libro, y dices, fue importante para mí, lo vuelves a leer ahorita, y por las condiciones de vida que hoy día tienes, que ya no eres el mismo de hace 3, 4 años, ya tienes otras experiencias, ya tienes otra formación, el libro ya te representa otros escenarios. O sea, les pareciera que es un libro diferente cuando tú leíste el mismo, ¿no? Entonces yo abogo a esa parte de la lectura. No dejamos de lado, la tecnología tiene muchas virtudes, pero en exceso ya es nocivo, ¿sí? Entonces yo lo sumaría junto con las otras actividades que platicábamos, ¿no? Del ejercicio, respiración, hacer tierra, ¿no? Esta parte es importante, y la convivencia humana también creo que suma mucho, ¿no? O sea, hacer deporte en este tipo de actividades deportivas en equipo, vaya, una maravilla. Te conecta con otras personas y aparte estás haciendo el ejercicio, ¿no? Entonces creo que va por ahí más bien la respuesta. ¿Y qué cosa a ti te gustaría que alguien te pregunte que crees que es necesario, que debería de saber la gente, pues digamos, de este planeta, la gente que nos está viendo? ¿Qué cosa que crees que es importante comentar, que no mucha gente te pregunta, que no mucha gente le llama la atención, pero es verdaderamente importante? Fíjate qué pregunta tan interesante, porque es muy profundo, es como hacerle el jaque mate a alguien, pero cada uno tenemos un nivel de desarrollo diferente del cual podemos preguntar cosas diferentes. Si tú me lo preguntas a mí, ¿cuál sería la pregunta que yo me haría a mí mismo? Sí la sé. ¿Cuál? Sí, en su momento era, sabes que estoy lleno de esta parte, creo que puede ser, pues, la económica, puede ser la parte social, creo que la domino muy bien, no tengo problema con eso, me llena estar con la gente. También la parte de, pues, a lo mejor el estudio, ¿no? De dominar algunas aristas, algunas materias, pero la parte espiritual la tenía yo así como un lado, ¿no? Y creo que eso, en conjunto con lo demás, complementa al ser.
hasta la parte económica, que podemos decir, bueno, ¿y por qué es muy efímero lo económico? No, no es lo económico, es lo que la economía o el dinero, en este caso, que es la moneda de cambio, hace por nosotros, ¿no? Ya cada quien le dará la forma que quiera al dinero. Algunos podrán hacer cosas en construcción, en alimentación, otras en diversión y otras, pues a lo mejor van a algunos lugares donde se despilfarra el dinero, pero cada quien, ¿no? Pero sí es importante tener el dominio tanto de conocimiento de finanzas personales, ¿sí? Y yo creo que desde niños deberíamos de tenerlo, no solo en la escuela que te lo inculquen, sino tus padres, ¿no? El ahorro, esta parte. La parte social, por supuesto, el conocimiento de esto que te platicaba hace un momento, de las diversas inteligencias, la teoría de inteligencias múltiples, que es muy sano saber que a veces no somos buenos para unas cosas, pero eso no es malo, porque somos buenos para otras, ¿no? Y eso es lo bonito de la humanidad, que todos tenemos cualidades, dones, ¿no? Competencias que nos hacen únicos, ¿no? Pero ya yéndonos a mi pregunta, ahora sí que a la autopregunta que yo me hago, es la parte de esto, ¿no? De la parte espiritual. Creo que ahí es donde yo lo tenía, o sea, si tengo Dios, este ser que me ilumina, que es mi creador, ¿no? Y que no lo atendía de lo suficiente, yo sentía que así. Entonces, hoy en día te podría compartir que me siento más lleno de eso, ¿no? Me siento más completo, sigo buscando toda esta parte de su palabra, hay medios por los cuales yo me alimento de la palabra del creador, pero creo que también es muy sano buscarlo, ¿no? Sí, se respeta, por supuesto, toda la religión, y yo soy abierto a todo ello, y a veces por error, e incluso tengo por ahí una anécdota donde vi una publicación, y como a mí me gusta mucho la música, vi que había un recital de música latinoamericana, y dije, caray, iba yo con mi hija la mayor, Elizabeth, y le digo, oye mi amor, mira, hay un recital y dice que es gratis, vamos. Nos desviamos, nos metimos a era como un pequeño auditorio, y ahí estábamos escuchando la música, ¿no? Y de repente quitan la música y todo ya era alabanza, y dije, caray, era un templo, cristiano, de otra religión a la mía. Pero dije, pues, todos tenemos el mismo Dios, ¿no? Todos nos vamos a ese mismo ser, pero le decimos de maneras diferentes, o sea, entonces yo no estoy de alguna peleado, si tú quieres decirlo de esa manera, no, soy muy respetuoso de todas las religiones, porque al final siento que lo único que hacemos es decirle de diferente manera, pero al final es lo mismo, ¿no? Pero sí, o sea, la pregunta es esa, yo soy el que anda buscando esta parte más espiritual, me siento que soy un aprendiz, ¿no? Pero sí me estoy llenando más de esa parte. De la otra no significa que esté completo, nunca terminas de estarlo, puedo yo en algunos momentos sentirme maestro, y en algunos otros momentos sentirme alumno, aprendiz, ¿no? No hay que pensar que conoces todo, más bien yo esa parte la interpreto que es que no haya conocido todo, nada más que ahora ya soy menos ignorante que antes, ya sé más cositas que antes, ¿no? Pero siempre hay que seguir aprendiendo, porque de eso se trata, de tener nuevos proyectos. Ok, ¿hay algo que tú siempre hayas querido decir en la vida? O, pues sí, que tú siempre hayas querido decir, pero nunca te has atrevido porque te da miedo, pero es algo muy bueno que debe de escuchar la gente. Como tal, miedo, tenía en su momento, en la adolescencia, mis dudas de cómo hacer las cosas, temorcillos, por decir. Hoy en día, el temor ya no es algo que yo le dé ese valor, significado al temor. Más bien, yo te podría decir que, pues, nada más dejarse sentir, porque durante mucho tiempo, ante muchos métodos, procedimientos, esa parte ya me era más metódico, exageradamente metódico. Entonces, el sentir era algo que no me permitía. Entonces, es dejarse sentir. Sí, algunas de ellas van a ser sentimientos que a veces uno quiere, como el llorar, por ejemplo, ¿no?
pero a veces es necesario soltar esas partes. No significa que te quedes ahí, no, es necesario y avanzas, ¿no? Hay otros sentimientos muy bonitos que también hay que disfrutarlos, ¿no? La alegría, la compasión, ¿sí? Esta parte del sentimiento de ser bondadoso también es bonito. Entonces, no, pues, o sea, es un aprendizaje amplio, ¿no? Lo que hay que permitirse. Sí. No es como que el hilo negro que haya que descubrir, ¿no? Nada más es dejarse sentir, ¿no? No sentirse tampoco el dueño de la verdad, porque no la tenemos. No la tenemos. Somos aprendices simplemente. En este plano todavía, ¿no? Ok, vamos a pasar a algo completamente diferente al empresarial y a bueno, tiene que ver con la inteligencia emocional porque es algo que me llama la atención mucho de ti. Yo he visto que tú le tienes mucho respeto a la mujer y quiero que me digas cómo alguien puede mantener una relación con su pareja estable, estar en paz, poder llevársela bien, poder pues estar divertido con ella. Muy interesante la pregunta. No siempre es así. O sea, sí el respeto, por supuesto que sí, ¿no? Esa parte no está en tela de juicio. Lo que sí es la convivencia, es lo que a veces son el choque de culturas. Y es normal, o sea, tener estas diferencias que a veces no son tan, pues no son tan suaves, ¿no? A veces las diferencias terminan siendo, a un nivel debe ser así, ¿no? Pero es que yo traigo otra información, yo tengo otros datos, ¿no? Sí. Pero llega el punto en el que el amor, ¿sí? Ese respeto que bien comentas, termina coincidiendo en un punto medio. Entonces, los acuerdos que se llegan a hacer en la relación, para que pueda madurar y pueda tener esta parte puede ser que no esté de acuerdo contigo, pero acepto tu punto de vista, yo tengo esta información, pero no por eso puede haber una distancia, ¿sí? Entonces, bajo estos acuerdos, yo creo que vale mucho la pena que se platiquen previo. A veces no es tan común que se platique, pero es necesario. A veces uno, en la experiencia de las relaciones interpersonales, es de amistad, de pareja, incluso de hijos, no tenemos tanta la comunicación que a veces estos vínculos se van perdiendo, ¿no? Y lo que yo te podría decir en ese sentido es que sí debe haber acuerdos. Y acuerdos previos y acuerdos en el momento, que también suceden, y a veces no tiene uno ni siquiera la madurez para poder definir qué fue lo correcto cuando hubo una discusión. Y al día siguiente dices, oye, pero te das cuenta que lo pudimos haber hecho diferente. Lo pudimos haber platicado de otra manera, en otro tono. Y la otra persona te dice, sí, tienes razón, porque no era el nivel de estrés que tenía que haber sido, ¿no? O sea, vaya, el tema no era tan importante como para poder hecho mucho énfasis en él. Sí, a veces son detalles. Entonces yo creo que estos acuerdos hacen que la pareja se vaya entendiendo en el tiempo cada vez más. Se dice fácil, pero ya con la emoción. Por eso esto que platicábamos previo a esta pregunta es dejarse sentir, porque cuando te dejas sentir, puedes experimentar cosas que no te habías permitido antes, ¿no? Entonces, es un cúmulo de situaciones que se tienen que mezclar ahí para poderse entender. Pero bueno, la comunicación y el respeto, con eso avanza uno mucho, ¿sí? Mucho de ello te vas a dar cuenta que cuando la pareja tiene intereses muy similares a los tuyos, las cosas también se solucionan muy fácil. Eso es digamos que es una arma de contención muy fuerte para la pareja, que haya intereses en común, porque ahí ya los problemas ya no son tantos. Pero bueno, pareciese muy similar a lo que platicamos de que cuando un empleado entra en una empresa, fíjate que algo muy chistoso que decíamos cuando se contrataba a alguien y firmaba su contrato laboral, una de mis líderes, de mi directora en su momento, decía, vas a firmar un contrato de matrimonio. Esa era la frase que ella le decía. Y al principio yo decía, ¿cómo va a ser así?
pero se parece un poco. Sí, porque tiene que haber respeto, comunicación, acuerdos, tiene que haber cordialidad, amabilidad, respeto, o sea, una serie de cosas que si tú dices, oye, los valores de pareja y los valores de una empresa, pues es que los valores son universales. Entonces, adecuados a ciertas condiciones, díganse comerciales, sentimentales, relaciones personales, de amistad y demás, o sea, al final tienen que ser, los valores son universales, nada más que se adecúan con quién estás entablando sus valores, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver que ya el tema de la pareja, el tema que comentas, que como hay hoy en día una facilidad o concordancia con mi pareja, con María Liz, es que justo es eso, que al principio pues todo es alegría, todo es, yo le digo una frase a ella, ¿no? Es la promoción, ¿no? Agarré la mejor promoción que había y tú también, ¿no? Entonces, pero poco a poco empezamos a notar que hay como un ajuste, ¿no? Pues que sí tenemos situaciones muy similares, hay un ajuste en cómo vemos las cosas, pero como hay un interés en común, ¿no? Las cosas se van acomodando. Y por ejemplo, la pareja cuando trabaja contigo, ¿cómo poner límites en esa parte de saber hasta dónde sí y hasta dónde no? En cuestión de las ventas, en cuestión de la empresa, si colabora contigo y es tu socia la pareja. Muy similar, o sea, entra en un modo empresaria. Sí. Entra en un modo empresaria y yo soy el asesor de su empresa, el cual tiene esta metodología, si tú quieres, y ella tiene esta parte del proceso o lo que ella está haciendo quiere vender. Entonces ahí llegamos también, es lo mismo, es acuerdos. Nada más que ya no un tono de a lo mejor en la empresa, ya no le digo, oye mi amor, ¿no? Entonces ya es ahí, ya es María Liz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tenemos que dar un reflejo justo profesional cuando estamos presentando el producto, pues al quien lo va a consumir, a quien se va a asociar a la empresa, etcétera, ¿no? Claro que en la intimidad de la casa, por supuesto, nos movemos en el sentido con ese cariño, con esa ternura, pero es importante que ya en un ámbito social, cuando tú estás presentando tu producto, cuando estás haciendo una presentación del plan de negocios, pues sí tenga esta formalidad. Creo que es muy sano ser más profesional, ¿sí? Ella sabe que, pues por supuesto que eso significa que simplemente es el negocio lo que estamos atendiendo, ¿no? Pero nada tiene que ver que ella sienta que le estoy haciendo un desplante, una indiferencia, porque a lo mejor en ese punto no le dije mi amor, por decirlo de alguna manera. No, sabemos que es el momento en el cual se tiene que atender el negocio como tal. Ok, pues yo creo que el día de hoy hemos hablado temas bastante interesantes, desde consejos de ventas, la parte del desarrollo personal, la parte de la pareja, pues en tu vida personal, en la vida empresarial. Y quiero que me digas, como última pregunta, ¿cuál ha sido el error más grande de tu vida y cómo lo resolviste? Pues tenemos, yo creo, en mi caso, pues el ser humano siempre tiene esa característica que se puede llegar a equivocar. Y digo, yo no estoy exento de eso, ¿no? Así una parte creo que importante es alejarme en su momento por dedicarme tanto al estudio, a esta parte de que las calificaciones y esto, alejarme de la familia. Pues yo me alejé muy joven de la familia, o sea, hubo una situación por ahí donde la economía ya no fue suficiente y con este número de hermanos, pues sí fue muy clara. En su momento mi mamá me dijo, o sea, es que Omar, sí, ya no va a ser posible la universidad, ¿no? Porque están las que vienen atrás de ti. Yo soy el segundo en la familia. Entonces eso hizo por ahí un tema no de disrupción de la familia como tal, porque para mí la familia es importante, pero sí las actividades familiares. Yo estaba entre el estudio y el trabajo, viendo, pues ya sabes, en los grupos, ¿no? Que rompían las piñatas, que partían el pastel, que convivían, y es una familia, mi familia, es una familia muy sana, ¿no? Entonces, yo creo que de eso me perdí mucho. También me pasó, con mis hijas, ¿no? Que me perdí mucho
por no pedir permiso, los permisos suficientes en la empresa tal vez, para poder estar más tiempo con ellas en festividades en esa parte, ¿no? Entonces yo creo, bueno, también el hecho de cambiar de ciudad, también a veces ya la distancia, eso también jugó un papel importante, ¿no? Pero creo que es importante, que haya esos espacios. Creo que ese es del errorcillo que más, noté, y hoy en día, y es algo que platicábamos, o sea, el hecho de que seamos muy enfocados en uno no significa que el otro lo tenemos que descuidar. Debe haber espacios, o darnos nosotros el tiempo, para no desatenderlo. Dígase la familia, dígase la economía, dígase esta parte del estudio, la formación académica, la parte incluso cuando tú te puedes ir con tus amigos a jugar básquet, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el básquet, o ir a dar una serenata como antes lo hacía en mi juventud, ¿no? Me iba y de repente había una, que cumplía años la novia de un amigo y íbamos a cantarle la novia de un amigo, ¿no? Entonces esa parte creo que son las que, si son de tu esencia, las tienes que tener. Sí, y te alimenta el alma, pero el hecho para mí, yéndonos a la pregunta del error, es que fui descuidando esta parte, ¿no? Entonces, ahí los equilibrios es la parte que yo hoy en día trato de cuidarlos, ¿no? Ok, gracias por los consejos, por tu tiempo, porque yo creo que si alguien utiliza correctamente las palabras que acabas de dar, pues pueden cambiar vidas. Todo puede cambiar la vida si lo utilizas correctamente, sí, y te enfocas. Así que muchas gracias por todo, Omar. No, al contrario, gracias a ti. Digo, ya habíamos tenido la sesión desde hace un buen ratito y hasta ahorita se dio, pero gracias, sí digo, no es la verdad absoluta, pero algo ayuda, ¿no? Como así te digo, en algún momento yo recibo retroalimentación de los que me rodean y eso pues ayuda, ¿no? En algún momento. Gracias a ti.